Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Esto es Iglesia en la Brecha. Muy bien, hemos venido desarrollando la temática de la oración, porque nos es necesario revisar periódicamente cómo está nuestra vida de oración y qué tan eficientemente estamos llevando a cabo estos tiempos, los personales y los comunitarios o los de congregación con respecto a la oración. Es importante porque a veces la oración se puede convertir en un programa. Esta actividad de los martes al mediodía o por la noche se puede convertir en parte de la agenda que la iglesia tiene. Y ese no es el sentido, es el tiempo que tenemos para venir a adorar a Dios, para venir a agradecer. Como decía la canción, no alcanzamos a entender todo el costo de lo que significó para Cristo dar su vida por nosotros. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es poder venir a ofrecerle nuestro tiempo a Él, para adorar, para bendecir, para exaltar su nombre. Muy bien, eso los días martes, entonces siempre tengámoslo presente. Hace unas 3 semanas, en el tema que nos compartió Alejandra, ella como comunicadora, nos decía la importancia de tener una relación con Dios. Todos y cada uno de los que hemos invitado a Jesús a nuestro corazón tenemos una relación personal con el Señor que es inquebrantable y eterna. Esa relación, una vez se constituye a través de la presencia de Cristo en nuestros corazones, eso es algo que nada ni nadie nos podrá jamás separar de ella. Y eso está bien. Ahora, lo otro es que como ya la tenemos es que disfrutar esa oportunidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Entonces ella hablaba de la comunicación y obviamente ella como comunicadora sabe que para una comunicación se necesita tanto el emisor como el receptor. Y en un momento determinado tienen que estar ellos conectados y efectivamente sobre un tema en particular, porque de pronto a usted le ha pasado que se reúne con una persona y comienzan una conversación, pero de un momento a otro la persona con la que está hablando toma la palabra y no la suelta. Y puede pasar una hora completa y esa persona seguramente tenía mucho que decir, mucho que contar, mucho que desahogar y usted simplemente fue oídos para esa persona. Allí no hubo una conversación. Allí hubo un monólogo y de parte suya hubo atención para escucharle. Una vez que la persona ya ha desahogado todo su corazón, simplemente dice, bueno, ya hemos hablado, tengo que hacer otra actividad y se va. ¿Hemos hablado? No, le he escuchado todo lo que tenía que decir. Y bueno, era de pronto su necesidad. Pero eso no podemos decir que es una comunicación. Una comunicación es de doble vía. Así como Dios nos habla, nosotros le hablamos. Y decía Alejandra en ese momento que efectivamente la comunicación con Dios se da porque Dios nos habla a través de su palabra. Efectivamente no es una voz audible como la que nosotros le expresamos a través de la oración. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración. La oración no es una repetición de frases, no es una repetición de oraciones constituidas, sino es una comunicación. Y ella planteaba que el que inicia esa comunicación es el Señor. Por eso es bueno que nosotros leamos la Biblia y que a la luz de lo que la Biblia nos dice, nosotros podamos responderle a Dios para que estemos hablando del mismo lenguaje. Muchas veces nos sentamos a hablar con una persona y también nos sucede que ella está hablando de peras y nosotros estamos hablando de manzanas. Y por eso no nos comprendemos, no nos entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un común mensaje que estamos tanto compartiendo como recibiendo. Por eso cuando leemos la Biblia y nosotros respondemos en oración a lo que la Biblia nos está diciendo, estamos en una conversación sobre un tema que seguramente Dios escogió para nosotros porque Él siempre lo hace. A través de su palabra siempre nos habla y nos habla conforme a lo que necesitamos saber. Entonces yo puedo responder. Por eso es interesante que nuestras vidas de oración siempre tengan la compañía de la Biblia para que escuchemos y hablemos. Muchas veces esa comunicación es muy profunda, a veces tiene unas experiencias que incluyen las emociones, otras veces no. Otras veces simplemente entendemos lo que su palabra nos dice, entendemos lo que Dios a través de ella nos comunica y nosotros a la luz de eso respondemos, ya sea con un compromiso, ya sea con un reconocimiento, con una gratitud, respondemos conforme Dios nos habla. Muy bien, en este tiempo también, Alejandra, estoy hablando unas 3 semanas atrás, para aquellos que no estuvieron, hago un recuento rápido.
ella habló de un pasaje que está en Lucas 18. En Lucas 18, del versículo 9 en adelante, se habla de una famosa parábola. Una parábola simplemente es una historia que puede ser real, que puede ser una experiencia real o puede ser imaginaria, pero que a través de lo que se comparte en esa parábola se quiere dar una lección. Entonces, en Lucas, en el capítulo 18, el versículo 9 dice que Jesús, viendo allí a unos hombres que confiaban demasiado en sí mismos y se comparaban con los demás, seguramente estaba hablando de fariseos, aquellos que se creían que eran la crema innata de la sociedad y que como ellos no habían otros, y entonces a esos hombres que confiaban tanto en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, Jesús les refirió esa parábola. Y esa parábola simplemente se trata de dos hombres. Dos hombres, uno que era precisamente un fariseo que había venido al templo a adorar. Recuerden que en esa época la connotación para el pueblo de Israel es que si querían tener una relación y una comunicación y una conversación con Dios en oración, había que ir al templo. Hoy día tenemos la ventaja de que no necesitamos un lugar específico, aunque tenemos la oportunidad juntos de reunirnos, y cuando vuelva nuevamente la presencialidad, estaremos desarrollando nuestras actividades en conjunto. Por ahora lo hacemos virtual. Pero en esa época, si alguien quería conectarse con Dios, si alguien quería relacionarse con Dios, necesariamente, obligatoriamente tenía que ir al templo. Allí era el lugar donde Dios hablaba con las personas. Muy bien, ustedes vieron el celo de Jesús cuando llegó un día al templo y en lugar de ir a buscar allí a Dios y relacionarse con él, la gente lo había hecho una cueva de ladrones, un mercado persa había allí. Entonces el Señor se enoja, tira las mesas, abre las jaulas. Usted vio esa experiencia y la Biblia dice que allí Jesús expresó, es que la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes las han vuelto una cueva de ladrones. Eso era la intención. La intención es que fuese un lugar de oración, de comunión, de comunicación. Bueno, el fariseo lo sabía perfectamente. Un fariseo es una persona educada a la luz de la ley. Y normalmente dentro de los requisitos para ser un fariseo estaba que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ellos se los sabían de memoria. Y usted sabe que allí está toda la condensación de la ley, por eso se llama Pentateuco, Penta, ley, 5, es Teuca. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de los 5 libros de la ley, el Pentateuco. A ellos se lo sabían de memoria, así que ellos sabían perfectamente lo que Dios esperaba y demandaba. Este fariseo subió al templo a orar. Muy bien, pero junto con el fariseo subió también un publicano, que es casi el extremo opuesto en la sociedad de Israel en esa época. Un publicano era una persona que recaudaba impuestos, de alguna manera era una persona menospreciada, trabajaba para el gobierno opresor, de alguna forma aprovechaba esa posición que tenía y ese respaldo que tenía de gobierno para sacar más provecho de las personas sin importarle qué sucediera con ellas. Así que era una persona que de alguna manera, comparado con el fariseo, había una gran diferencia. El fariseo trataba de cumplir la ley al 100%, mientras el publicano la violentaba al 100%. Pero mire que aún el publicano subió al templo. ¿A qué subió al templo? A orar también. Los dos subieron a orar. Y en ese momento, cuando nos compartía Alejandra ese pasaje, ella decía que los dos subieron a orar, pero solamente uno desarrolló la oración. Muy bien, el fariseo comenzó y se va describiendo lo que él dice. Primero habló de él mismo. Dice que puesto en pie le dio gracias a Dios porque él no era como los demás hombres. Imagínense esa posición del fariseo. Puesto en pie, le dice, Señor, gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y efectivamente empezó a mencionar esos hombres que comparado con él, nada que ver. Eran ladrones, eran injustos, eran adúlteros, eran de todo lo que podamos imaginar que la sociedad proscribe. Muy bien, él dice, yo soy un fariseo, no soy como ellos. De lo primero que habla el fariseo entonces es de él mismo, cómo es él. Y seguramente mucho de lo que está diciendo es cierto. Él procura no robar, procura no matar, procura no hacer daño, cumplir la ley, y puede que todo eso sea verdad. Pero la actitud con la que lo está haciendo parece no ser muy correcta. Luego no solamente habla de sí mismo, comparándose con los demás y diciendo soy mejor que ellos, sino también habla de aún lo que él hace.
Él ayuna, él va al templo, él da los diezmos de todo, él empieza a hablar de lo que hace. Entonces, mire, no solamente de lo que él es, sino también de lo que él hace. Y muchas veces las oraciones de nosotros como personas se fundamentan en esas dos cosas, en lo que somos y en lo que hacemos. Y entonces empezamos a esbozar nuestros pergaminos, nuestras credenciales, las cosas que nos distinguen de los demás, las cosas que hacemos que de pronto otros no hacen. Y venimos con esa actitud delante del Señor. Y muy bien, Él lo hizo y estuvo allí supuestamente orando, supuestamente orando. Alejandro nos decía que ese día esto parecía ser más esos monólogos donde una de las dos personas habla y habla y habla y habla y el otro tiene que quedarse callado escuchando. En este caso el fariseo hablaba de todo lo que era, de todo lo que hacía, de todo lo que lo diferenciaba con los demás, pero nunca se dice que Dios dijo nada de él. Muy bien, a su lado estaba el publicano. Pero el publicano tenía otra actitud completamente diferente. El publicano dice que se fue un poco más lejos, se retiró. Seguramente el fariseo estaba en la parte más central del templo y estaba levantando su voz para que todos lo oyeran. En cambio, este publicano, que obviamente es pecador, se retira, se va hacia un rincón y estando allí ni siquiera levanta sus ojos al cielo. Ni siquiera dice la Biblia. O sea, que tiene una actitud completa de humillación. Y simplemente expresa una oración muy corta, muy sencilla, pero es una oración que contiene todo el sentido de la actitud que él maneja. ¿Qué le dijo al Señor? Golpeándose su pecho, dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa palabra propicio es muy importante. Propicio es: Señor, favoréceme con tu misericordia. Yo no merezco, pero favoréceme con tu misericordia. He venido a ti porque no tengo más. He venido a ti para pedirte perdón. He venido a ti para ponerme en paz contigo. Miren la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, esta parábola que Jesús les expresó a aquellos que se consideraban mejor que los demás, termina diciendo solamente uno de los dos se fue a casa justificado. Y en este caso no fue el fariseo, que había cumplido con todo, que hablaba que era mejor que los demás y que había hecho lo que los demás no hacían. El que se fue justificado fue precisamente este pecador publicano que reconoció su realidad, su necesidad y que fue justificado delante de Dios. ¿Sabe qué significa ser justificado? Que Dios lo declara justo, que Dios lo declara como si nunca hubiese hecho nada malo. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? Este publicano tenía a su haber un prontuario que lo incriminaba de pecados, pero el Señor, con la actitud que asumió, con la comunicación y en la relación que tuvo, el Señor lo declaró justificado. Muy bien, de esta historia simplemente estoy recontando un poco la historia que usted puede leer en Lucas 18. De esta historia vamos a sacar algunos elementos importantes. Hoy el tema se trata de algunos principios importantes a tener en cuenta en los tiempos de oración. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Esta parábola nos sirve para ello, nos sirve para sacar unos principios relevantes. Comencemos con el primero de estos principios. El primer principio se llama el principio de la reverencia. El principio de la reverencia a Dios. Téngalo en cuenta. Y si está escribiendo, téngalo en cuenta allí. Es el principio de reverenciar a Dios. Bueno, no sé si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de encontrarse con una de esas personas que usted admira. Puede ser un artista, un escritor, un político, una persona sobresaliente que usted siempre le ha admirado y en algún momento de su vida tuvo la oportunidad de estar cerca de esa persona, de estar cara a cara con esa persona. No sé si ha tenido alguna de esas experiencias, trate de recordar un poquito. No necesariamente tiene que ser un personaje sobresaliente, simplemente una persona que para usted era muy importante y la tuvo allí cerquita y tuvo la oportunidad de estar cara a cara con esa persona. En alguna oportunidad nosotros viajando tuvimos la bonita experiencia, me pareció muy agradable la experiencia, que estábamos ya en el avión para empezar nuestro viaje y de pronto se subió al avión como un pasajero más el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Y la situación fue muy particular porque este hombre, desde que se subió, empezó a ir paso por paso, por fila, saludando de mano
a cada uno de los pasajeros que estábamos en el avión. Imagínense, impresionante, eso nos dejó aterrados porque cualquiera llegaría con su prepotencia, como el fariseo, con su característica de yo no soy como los demás. Imagínense el nivel de relación que uno podría de esa persona decir. Pero fue paso por paso, asiento por asiento, saludando a cada persona. Y obviamente cuando le vimos que era a todos, no era solamente a americanos, sino también a toda persona que iba encontrando, nos dimos cuenta que cuando se aproximó a nosotros también nos iba a saludar. Y era de alguna manera muy emocionante. Estar cerca a un personaje histórico como Jimmy Carter no fue cualquier cosa. Y efectivamente cuando ya estuvo cerca a nosotros y nos saludó, uno casi ni sabe qué decir. Porque en ese momento hasta las palabras a uno le faltan. Uno piensa, ¿qué le voy a decir? Bueno, tampoco es que mi inglés fuera tan fluido como para decir más allá de hello, pero de alguna forma uno quisiera comunicarse con esa persona y aprovechar ese momento de estrechar la mano. Muy bien, estoy hablando de una persona. Obviamente una persona que para nosotros es significativa, para el mundo es significativa. Pero cuando hablamos de la reverencia es algo más o menos así. Es que cuando nos encontramos con uno de estos personajes, nos sentimos como fuera de lugar. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué le puedo decir? Y trato de comportarme de tal manera que no parezca tonto, porque es que hasta uno queda boquiabierto viendo, estando allí cerca, pudiendo estrechar la mano de esta persona, uno como que pierde la ubicación. ¿Por qué? Por el nivel de reverencia. Aquí no estamos hablando de temores y de miedos, estamos hablando simplemente de reverencia. Y es una persona humana como usted y como yo, que igualmente pasan a la historia y simplemente nos queda el recuerdo. Pero la pregunta es, ¿y qué sucede cuando nosotros venimos en oración ante el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos ante la presencia del Creador Todopoderoso del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay? ¿Cuál es nuestra actitud al enfrentarnos? Mire solamente la actitud del fariseo. ¿Qué hizo el fariseo? Entró y se colocó en pie. Y seguramente sacó pecho, levantó su frente en alto y empezó a hacer su famosa oración. Yo no soy como los demás hombres. Y empezó a sacar a relucir todos sus pergaminos. Yo oro, yo ayuno, yo doy los diezmos de todo, yo. Su oración estaba centrada en él. Es casi que Dios mirándolo diciéndole, uy, qué privilegio el mío de estar hablando con un fariseo de tanto talante, un fariseo tan cumplidor de la ley. Qué privilegio el mío, tendría que estar diciendo Dios. Y eso de pronto esperaría el fariseo, que el Señor tuviese más bien reverencia con él. Y a veces nos pasa, los hombres a veces llegamos esbozando nuestras certificaciones, nuestras credenciales, nuestros títulos y tenemos que esperar de pronto que el Señor diga, gracias por haber venido. Perdón, es que estamos con respecto a Él. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, que oye a más de 7,000 millones de personas cuando claman a Él simultáneamente y les puede escuchar. Y cuando yo llego a su presencia, Él coloca su atención sobre mí. Es algo que uno no alcanza a entender. Es algo que nosotros muchas veces pensamos que es algo comunitario y cuando levantamos nuestras oraciones es un canto que Él escucha, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él está atento, su oído a mi voz. Y cuando yo oro, Él está atento a lo que yo voy a decir. Y de alguna manera todo lo demás deja de ser importante y relevante para centrar su atención en mí. Ahora, póngalo en estas dimensiones. De pronto usted ha escuchado la famosa dinastía Ming en la China, dinastía Ming. Y bueno, lo que nos queda de ellos es que trabajaban muy bien la porcelana. Entonces, imagínense, lo hemos visto, por lo menos yo lo he visto, es por televisión y por películas. Un jarrón de la dinastía Ming. ¿Recuerda esos grandes jarrones? Y obviamente en porcelana muy bien trabajado. Tiene un valor no solamente el histórico, más de 600 años que esa dinastía existió, sino el valor económico que eso representa porque es una pieza única. ¿Y qué tal que usted llegara a un lugar y que de pronto estuvieran haciendo unos ajustes en el lugar y unos cambios y le dijeran en un momento determinado, ¿sabe qué?
tome, téngame este jarrón ahí mientras limpiamos y mientras acomodamos, téngamelo ahí en sus manos. Y usted de pronto lo recibe y usted empieza a sudarle las manos porque es que lo que tiene entre sus manos es una pieza histórica y tiene un costo invaluable. Si usted llega a quebrar eso, no hay cómo recomponerlo porque es algo único. Y usted empieza a sentirse ansioso o ansiosa, temeroso, miedoso de que de pronto se le escurra las manos y uno hasta no sabe qué hacer con eso y entre más rápido me lo quite, mucho mejor. Imagínese esas experiencias que de pronto usted ha tenido, de pronto no con un jarrón min, de pronto alguna vez alguien le pidió que condujera su vehículo y es un vehículo muy costoso, un vehículo de última gama y entonces usted de alguna manera lo maneja con tanto cuidado que usted dice, sabe que lo más rápido que lleguemos al lugar donde tengo que llevarlo y entregarlo porque es una gran responsabilidad. Muy bien, esto nos ayuda a aproximarnos porque nunca será igual que cuando Dios nos da el privilegio de poder entrar a su presencia, de poder estar delante de Él. Y eso es la oración. El primer principio que tenemos que reconocer es este principio de reverenciar a Dios como Dios merece ser reverenciado. Aquí no podemos llegar tan cachas como muchas veces llegamos y muchas veces nosotros entramos a nuestros tiempos de oración. Bueno, Señor, aquí estoy después de todo un día de trabajo y entonces me quiero relajar un poco. ¿Y a ti cómo te fue, Dios? Perdón. Lo puedes hacer, pero no estás reflejando la actitud de comprensión de que estás en la presencia del Dios de los cielos. De alguna manera en el pasado nuestros padres nos educaron y nos enseñaron que cuando íbamos a la presencia de Dios, ya sea un templo, una iglesia, teníamos que ir con una actitud reverente. Pero en el tiempo se ha pasado eso y ya nos volvemos irreverentes. Y eso se ve reflejado en todos estos problemas sociales que estamos viviendo. Ya no hay ninguna reverencia ante ninguna autoridad. Y eso parte de que hemos perdido la reverencia ante el Dios de los cielos, una autoridad que está por encima de todas. Hay personas que aún despotrican de Dios, hablan de Dios como si Dios fuese cualquier cosa. Bueno, dentro de su ceguera, porque seguramente nunca lo han contemplado, hablan de lo que no saben. Como Jesús dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que dicen. Pero usted y yo estamos en esta tarde, en este lugar, porque de alguna manera nosotros entendemos el honor y privilegio que tenemos de poder orarle a Dios del cielo. Y no solamente es porque sea este nuestro horario del ayuno de la tarde, sino aún las mañanas cuando nos levantamos y tenemos la oportunidad de ir a buscarlo, o durante el día que sacamos un espacio para buscar a Dios. Tenemos el reconocimiento reverente ante quien nos estamos presentando. Miren lo que hizo el publicano. El publicano se retiró, dice que se retiró un poco, se hizo de lejos, porque sabía que ese personaje al que estaba refiriéndose, con quien estaba hablando, le superaba en tamaño y dignidad. Él por eso inclinó sus ojos y no tuvo ni siquiera la intención de levantar sus ojos para mirarlo, porque no era digno de hacerlo. Él se sentía así y así actuó. Y lo único que hizo fue golpear su pecho y decir, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Eso estaba diciendo todo de él. No dijo más. Su oración no fue una oración como la otra, muy larga, extensa, resaltando. No, fue una oración de un reconocimiento profundo de, Señor, perdóname, yo soy un pecador. Eso habla de la reverencia. Y esto es lo que de alguna manera la Biblia habla del temor de Dios. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es este acto reverente cuando entramos a la presencia del Todopoderoso. El día que nos reunamos juntos y estemos ante Él, viéndole con nuestros ojos, contemplándole cara a cara, ese día vamos a comprender con quién es que estábamos hablando cada vez que orábamos. Y ese día vamos a tener que hacer como el pobre publicano, decir, uy, Señor, perdóname, porque yo a veces me porté en la oración como si tú fueses una cacha mía, como si fueses el par mío. Y la verdad es que eres tú el Dios que yo tenía el privilegio de comunicarme contigo.
Y muchas veces ni te dejé hablar, muchas veces fui yo el único que habló y el único que expresó y muchas veces hasta quejas tuve y hasta reclamos hice. Perdóname porque no entendía, no comprendía realmente quién eras tú. Entonces, el primer principio que vemos aquí es el principio de la reverencia, entrar a la presencia de Dios, al Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, que aquel Abraham, Moisés, que aquel David adoraron en su momento, que el Pablo, que el Pedro conocieron y siguieron en su momento, y que nosotros tenemos la oportunidad y privilegio de adorar en el presente. Ese es el primer principio de la oración. Por eso disfrutémosla y disfrutémosla como uno debe hacerlo. Señor, es un honor para mí estar delante de ti. Normalmente es algo que acostumbro a hacer cuando estoy ante una persona que obviamente por dignidad, por gobierno, por autoridad, está en una posición relevante. Y tengo que decir, es un honor para mí estar delante de usted. Sé que es una persona ocupada y ha sacado de su tiempo para atenderme. Es un honor que usted me da. Pero ahora imaginemos eso mismo delante de Dios. Señor, es un honor para mí el tiempo que tú me brindas. Muy bien, entonces este primer principio, el principio de la reverencia. Ese primer principio tiene que ver con unos segundos que obviamente van muy ligados. Y es el principio de la humildad. El principio de la humildad. El principio de la reverencia, el primero que nos referimos hoy, tiene que ver con Dios. Yo hago acto de reverencia ante Él porque Él es grande y todopoderoso. El principio de la humildad tiene que ver conmigo. Cómo yo me acerco al Señor. Es un principio que habla de mi total dependencia para con Dios. Dios no necesita de mí, ni siquiera necesita que yo vaya a orar. Él no necesita de mis alabanzas y adoración. Él es Dios único y se sostiene solo. Es un privilegio para mí. Entonces el que tiene que venir porque depende su vida de esto es uno como persona. El ser humano tiene que venir con una conciencia de su insuficiencia y limitación para agradecer a aquel Dios que viene a completar, a complementar, a llenar todos esos vacíos, esos faltantes, esas limitaciones que en nuestras vidas hay. Porque ese es nuestro privilegio, somos nosotros los que necesitamos. Recuerden el fariseo llegó hablando de él como si fuese más que Dios y llegó hablando de todo lo que hacía como si hubiese hecho más que Dios. No era humilde, para nada se le nota la humildad. Es un hombre prepotente, altivo, que llega fundamentado en su propio corazón. En cambio, el humilde viene a decir simplemente lo que dijo el otro: Señor, ¿yo qué te puedo decir? Nada tengo que decirte. Mi oración se limita a una frase corta: sé propicio a mí, sé propicio a mí. La humildad, la importancia de la humildad. Miren, no importa a nosotros qué cosas hayamos hecho, qué grandes resultados hayamos tenido, cuántas cosas habremos adquirido y tenemos como posesión propia. Mire, todo eso delante del Señor no es nada. Si Dios es el Dios dueño del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces lo mío no tiene ningún sentido ni valor como para hacer de eso la razón de mi orgullo, de mi prepotencia, de mi altivez. Yo soy un pobre delante de Él y entonces tengo que venir con esa actitud: Señor, ¿sabes? Yo reconozco que soy el necesitado. En el Salmo 132, en el Salmo 123, perdón, el versículo 2, David dijo algo que es impresionante. Él dijo: así como los ojos del siervo están en las manos de su señor, y así como los ojos de la sierva están en las manos de su señora, así mis ojos están dependientes de ti. Te miran solamente a ti, Jehová, hasta que tú tengas misericordia de mí. Bueno, nosotros hemos pasado esto de la esclavitud entre los hombres. En esa época había esclavitud y los esclavos eran una propiedad de sus amos. Los esclavos no estaban a un mayor nivel de un animal, no estaban a mayor nivel de una propiedad, no estaban a mayor nivel de una posesión que tuviesen sus amos. Era otra posesión más y ellos podían hacer con sus amos, con sus siervos, lo que ellos querían porque por eso eran amos. Y entonces el siervo, ¿cuál era la actitud hacia su amo? Es acercarse y simplemente esperar a ver de su amo qué viene para él.
Y todo lo que de su amo viniese para él era gracia y misericordia. Porque si aún el amo determinaba que debía morir, moría. Entonces, como el siervo que pone sus ojos en las manos de su señor, o como la sierva que pone sus ojos en las manos de su señora a ver qué va a hacer su señora con ella, así dice el salmista, así mis ojos están puestos en ti, Señor, porque dependo de ti. Mi vida depende de ti, de lo que tú quieras o de lo que tú determines. Así estamos esperando en la misericordia de Dios. Y esta es la actitud de humildad que se necesita. Necesitamos venir al Señor con humildad. Obviamente esa palabra da origen a la humillación, humillarnos delante de Dios. Y humillarnos no es una palabra que nos sea cómoda a nosotros. La humillación siempre implica derrota, frustración, mostrar debilidad. Nosotros no queremos ser humillados. Por eso hoy día en nuestra sociedad estamos viendo que nos levantamos y por qué tenemos que aceptar y por qué tenemos que aprobar y por qué tenemos que... Perdón, no somos humildes. Y no estoy hablando de unos y de otros, estamos hablando de en general, no somos humildes. Siempre estamos sacando a colación que nosotros merecemos nuestros derechos, pero se nos olvidan las misericordias que Dios ha tenido sobre nosotros y cuáles son nuestros deberes. Ninguno de nosotros puede decir que lo que ha llegado a ser lo ha hecho solo. Hay una famosa escultura que se llama la escultura del hombre que se hace a sí mismo. Y es una escultura donde de la misma piedra va saliendo un hombre y él mismo con un martillo va sacando todo aquello que sobra para darle forma y figura a lo que él es. Y a veces nuestra actitud con Dios es igual. Como si nosotros hubiésemos sido un bloque de piedra y de nosotros nació con un martillo el ir dándonos la forma que tenemos, ir adquiriendo lo que hemos logrado, ir llegando a los resultados que hemos obtenido. Y se nos olvida que todo ha dependido de Dios. Y con cada uno de nosotros Dios ha tenido misericordia. ¿Y saben qué? Mucha misericordia ha tenido con nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros para tener de Dios todo lo que tenemos? No nos hace falta el abrigo, no nos hace falta la comida, no nos hace falta el vestido, no nos hacen falta las relaciones, no nos hacen falta las oportunidades, no nos hace falta el recurso. Tenemos de Dios mucho más de lo que merecemos. Pero muchas veces nuestra oración es en ánimo de reclamar, Señor, ¿y por qué no me has dado? ¿Y por qué no has hecho? ¿Y por qué no me has traído? Y tenemos más bien es que ir con una actitud de agradecimiento. Señor, gracias por permitirme al menos presentarme delante de ti. No soy digno de ello, pero aquí estoy. Ese segundo principio, siempre ligado al primero. El primero tiene que ver con Dios. Hay que reverenciarlo por lo que Él es. Y el segundo tiene que ver con nosotros. Hay que ir en la actitud adecuada de lo que nosotros somos. Él es el grande, nosotros somos la criatura. Él es el todopoderoso, nosotros somos los limitados. Él es el santo, nosotros los pecadores. Y entonces tenemos que venir con la actitud adecuada, la actitud de humildad delante del Señor. Segundo buen principio para tenerlo en cuenta en la oración, reverenciar a Dios y luego venir con una actitud de reconocimiento de mi necesidad, humildad delante de Dios. Vayamos al tercer principio que en esta historia Dios, a través de lo que Jesús les contó a aquellos hombres que se creían mejor que los demás, quería que ellos supieran. El tercer principio tiene que ver con la oración confiada, pero igualmente sumisa. Oiga bien esto, la oración que está confiada, que es segura en la promesa de provisión de Dios, de respuesta de Dios, pero igualmente es sumisa. Para que lo entendamos un poco, recordemos la oración de Jesús en Getsemaní. Jesús está llegando el momento culmen de su ministerio. Acaba de terminar su reunión con los discípulos en el lugar donde celebraron la Pascua y viene al huerto de Getsemaní y él sabe que allí Judas se va a presentar con la guardia del templo, lo van a apresar, lo van a llevar a un juicio rápido e injusto, lo van a sentenciar y lo van a declarar para que sea llevado a la cruz y morir allí. Eso lo sabe. Eso él lo sabe y él sabe todo lo que eso va a significar y representar. De entonces su oración allí en Getsemaní es la oración que todos conocemos. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él fue honesto.
Él fue sincero, porque la Biblia dice en el libro de Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Él está haciéndolo, él está diciéndole, Padre, yo sé que esto es necesario, que yo tengo que ir a morir por el pecado de los hombres, yo tengo que ir y entregar mi vida en rescate por muchos. Pero Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible, hagámoslo de otra forma. Es que lo que viene es muy difícil, muy doloroso. Y yo no quisiera tener que pasar por ello. ¿O no? Eso es lo que le está diciendo. Aparta de mí. Yo no quiero tomar este cáliz. Yo no quiero pasar por esta experiencia. Esa es una oración que él hace confiada, segura. Porque en cualquier momento el padre podía decirse, hijo, estos hombres no valen la pena que los redimamos, no vale la pena que los rescatemos. Mire cómo han respondido hasta ahora, siempre juzgándote, siempre condenándote, siempre blasfemándote. Aún ahora te van a tomar preso, te van a llevar, te van a sentenciar, te van a crucificar. No vale la pena. Más bien paremos esto de una vez, no tienes por qué pasar por esas, hijo. Recuerda que el mismo Jesús lo dijo, si yo quisiera, mi Padre enviaría legiones de ángeles y me sacaría de aquí inmediatamente. Yo no tengo por qué enfrentar eso. Pero estaba haciendo una oración, haciendo una petición. Señor, si es posible, aparta de mí la copa. Pero luego agrega la sumisión en la oración. Mire la oración confiada, Dios lo puede sacar de allí. Y él está diciendo, si es posible, Padre. Pero termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí viene una oración confiada en que sabe que Dios lo puede hacer, pero una oración sumisa. Yo sé que lo puedes hacer. Para ti no hay nada que sea difícil o imposible. Tú puedes responderme conforme a mi necesidad y mucho más, pero sabes que Dios no se haga conforme a mi necesidad, sino conforme a tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Señor a reclamarle conforme a nuestras necesidades? Y de pronto, como muchas veces los hijos o nosotros cuando estábamos con nuestros padres lo hicimos, es que usted es mi papá y tiene que darme. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha oído de esas historias que los hijos vienen a los padres, los enfrentan y les reclaman, es que usted tiene que darme porque usted es mi papá? Yo no pedí venir a este mundo, usted me trajo, usted es el responsable de lo que pasa en mi vida. Así que tiene que darme. Bueno, sí, hay un nivel de responsabilidad y si usted tiene un hijo, usted decidió tener ese hijo y ese hijo usted decidió tenerlo para proveer todo lo que él fuera a necesitar. Pero la actitud del hijo no es correcta. Tiene el derecho, pero su actitud no es correcta. Uno viene de los papás normalmente, bueno, hablo de los casos normales, uno venía al papá, papá, tengo esta necesidad, ¿tú podrías ayudarme? ¿Tú podrías comprarme esto que me están pidiendo en el colegio? ¿Tú podrías cambiarme de pronto el uniforme que ya no está tan presentable? Recuerda, uno hablaba si podía. ¿Y qué hacían nuestros padres? Muchas veces, aunque en ese momento no podían, se las inventaban y buscaban la forma de suplirnos. Y muchas veces, y eso hay muchas historias desconocidas para nosotros de parte de ellos, que hicieron altos sacrificios para que no nos faltara lo que necesitábamos. Y ellos lo hicieron. Pero qué bueno ese hijo que se acerca al papá y dice, papá, mira, mi uniforme ya no está tan bien. Mis útiles, necesito unas cosas adicionales. Necesito, pero ¿sabes qué? Si no tienen, no hay problema. Me bandeo con lo que tengo. Perdón. No, esos hijos ya no existen. Esa generación pasó al olvido. La generación que le decía al papá, si puedes, si no, no hay problema. Mire, Jesús lo está diciendo, Padre, si puedes apartar la copa, apártala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú no quieres hacerlo, no hay problema, yo asumo. Tengo que ir a la cruz, voy a la cruz. Y recuerde que oró 3 veces en ese tiempo ahí en el Getsemaní, 3 veces oró. Y en la tercera vez, cuando ya el padre le dijo, no, dijo, esto es lo que tienes que hacer, él dijo, bueno, listo, no hay problema, papá. Yo sé que tú me puedes librar, pero yo tengo que asumir. Así que, tranquilo, ya estoy listo. Y se levantó y fue y despertó a todos los dormilones de sus discípulos y les dijo,
basta, ya estoy preparado, ya llegan los que me van a apresar. Y en ningún momento buscó salir corriendo. Los enfrentó y cuando preguntaron quién es Jesús, aquí estoy. Y se lo llevaron y asumió su juicio y asumió su condena porque hizo una petición confiada de que Dios podía librarlo, pero también sumisa de que se hiciera primero la voluntad de Dios que su propio deseo. A mí me gustan los aviones y si Dios me pidiera, ¿y usted qué quisiera tener? Uy, Señor, un avión. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres una bicicleta, pues bicicleta, en ella andamos. También nos transporta, ¿o no? Pero no, es que me tienes que dar un avión porque es que tú eres el Dios todopoderoso, eres el Dios del universo, eres el Dios que tienes toda la plata y todo el oro. ¿Por qué no me vas a dar un avión? ¿No ha escuchado eso de muchos cristianos hoy día? El evangelio de la prosperidad es que Dios es mi papá y tiene que darme todo lo que yo le demande. No, porque hay una parte de la oración que se nos olvidó y es decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos falta esa pequeña parte de la sumisión de nuestra oración confiada al Señor. Yo sé que lo puedes hacer, pero si quieres, determina tú lo mejor con nuestros enfermos. Muchas veces vamos al Señor casi que a reclamarle, Señor, tú tienes que levantarlo porque tú levantaste a Lázaro de los muertos, tú le diste vista a los ciegos, tú le diste oído a los sordos, tú levantaste a los enfermos, tienes que levantarlo. Sí, yo tengo que orar diciendo, Señor, ¿sabes qué? Me gustaría y sé que lo puedes hacer porque lo has hecho muchas veces, que este enfermo sea sano en tu nombre. Pero, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros no estamos dispuestos a hacer esa última parte, porque nosotros reclamamos que esa persona esté con nosotros todavía más tiempo. Y si Dios dijo, ya no es más tiempo el de ella, ¿qué? ¿Acaso Él no sabe cuándo es el tiempo de nuestro vencimiento de factura? Él lo sabe bien. Y nosotros a veces le reclamamos diciendo, es que tienes que hacerlo. No, yo sé que puedes hacerlo. Pero, ¿tú quieres hacerlo, Señor? Esa es una oración de sumisión. Y eso es algo que con el tiempo y la madurez vamos adquiriendo. Porque ¿qué cosa mala Dios me va a dar? ¿Qué cosa que Dios me trajese para afectarme o afectar mi entorno, Dios me daría? Ninguna. Él dijo, miren, ustedes si son aún como son, y su hijo le pide un pan, ustedes les dan una piedra. O si su hijo le pide un pescado, ustedes les dan una serpiente. No lo hacen. Porque nunca un padre haría eso. Entonces, ¿por qué juzgan lo que yo hago con ustedes? Dijo él. Y yo soy un padre perfecto y que cumple y que suple y que llena las necesidades de mis hijos y lo hace sin afectarlos. A mí no tienen que decirme, Señor, pero no me vayas a dar una piedra. Señor, no me vayas a dar una serpiente. No, yo no tengo que pedirle a Dios eso porque nunca lo haría conmigo. Él me daría mucho más de lo que yo pueda pedir o pensar. Por eso en la medida en que lo vamos conociendo y vamos caminando, llega el momento en que le decimos, ¿sabes qué, Señor? Decide tú. Decide tú. Nos volvemos como esas esposas, bueno, a veces aparente, pero bueno, funciona. Cuando el esposo le dice, ¿a dónde quieres que te lleve? No, decide tú. Y cuando ya uno la lleva a un restaurante, ¿qué le dicen cuando está ahí? Uy, pero allí al lado hay uno que venden unos pollos y que venden... Entonces, ¿por qué no me dijo? No, porque ella dijo sumisamente, decide tú. A veces nosotros somos igual con el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Decide tú. Pero cuando Dios nos lleva a la pollería le decimos, ¿y por qué no fue al de las pastas? ¿O por qué no fue al otro? Porque yo le dije, decide tú. Y nunca me va a llevar a un lugar menos de lo que yo quisiera. Créamelo. Dios siempre es medida buena, mesida y rebosante la que da. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando yo le pido una libra, me da una libra y me agrega unos gramos. No, perdón. Hace que la canasta que llevo para la libra que le he pedido se rebose, porque Él es así. Entonces, tercer principio, es el principio de las oraciones confiadas que tenemos que hacerlas. Pedid y recibiréis. Ustedes no tienen porque no piden, hay que pedir. Pero agreguémosle, como dijimos de Santiago cuando decíamos, si Dios quiere, a nuestras oraciones agreguémosle esa partecita sencilla de, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ¿sabe qué? Hay un principio que es el último que quiero compartir hoy y es el principio que anula los tres anteriores. Usted mira, bueno, y entonces todo el tiempo hablando de tres y llega el momento al final que dice, no, los tres anteriores no sirven de nada porque hay uno que lo supera todo. Sí, ¿sabe cómo se llama el último principio? El principio de la gracia.
El principio de la gracia, porque yo no puedo ni siquiera, como dijo el fariseo, ir a decir, bueno, Señor, en el ayuno me enseñaron que yo debo reverenciarte. Tú eres el Dios grande, poderoso, maravilloso, creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hace, y repetirle todos los versículos que usted sabe. Segundo punto, yo tengo que humillarme. Señor, delante de ti reconozco que soy un pecador que necesita de tu gracia, de tu favor y misericordia. Segundo punto, lo cumplí. Tercer punto, hacer una oración confiada, pero también una oración sumisa. Señor, yo necesito el carro, la beca, la vaca, el avión, pero Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cierto? Y como yo cumplí los tres, ¿qué le digo al final? Bueno, yo ya cumplí con lo que me correspondía. Ahora tú vas a cumplir conmigo. ¿Sabe qué? No tiene que hacerlo. Él no tiene que hacerlo, porque lo que Él ha tenido con nosotros siempre es gracia, nos ha dado lo que no merecemos. Así que si Dios dijera, tus oraciones son muy buenas, me has reverenciado, has reconocido tu posición, obviamente en humildad, te has inclinado y postrado, has entendido que soy un Dios que tiene poder para darte todo lo que quieras, pero muchas veces tengo razones para no hacerlo. Muy bien, me pareció bien todo lo que hiciste, ¿sabes qué? Felicitaciones, chao. Pero Señor, es que yo quería, es que estabas cumpliendo los tres anteriores para decir al final, ya cumplí los tres, tú tienes que cumplir lo tuyo. Por eso digo que este principio puede anular los anteriores, porque es que a Dios no lo puedo encasillar diciéndole yo cumplí con 1, 2, 3. Mire que el fariseo lo decía, yo ayuno, yo doy los diezmos de todo, yo. Entonces tú tienes que responderme. Un día en una congregación, a un hombre invitaron para que diese un tema de la oración, de cómo Dios responde la oración. Y allí en la congregación hubo un hombre que le escribió una pregunta a este predicador invitado y se la pasó antes de que se subiera al púlpito para predicar. Entonces el hombre lo último que recibió fue esa petición y se subió, y mientras estaban presentándolo, él leyó la petición. La petición decía, yo soy un hombre que recibió a Cristo hace 25 años. Hace 20 años soy diácono de la iglesia y hace 18 años soy anciano de la iglesia y Dios no me ha contestado mis peticiones. ¿Por qué? Esa era la pregunta que él planteaba. Y entonces el predicador la cogió, la leyó y dijo, bueno, yo tenía un tema que compartir, pero hay una pregunta aquí que quiero resolver primero. Me preguntan un hombre que lleva 25 años de cristiano, que lleva 20 años de servidor en la iglesia y que lleva 18 años de ser un anciano con autoridad en la iglesia y que ahora oh Dios y Dios no ha contestado. Me pregunta que por qué. De este predicador dijo, yo creo entender la razón. Porque si siempre va a pedirle a Dios con esta antesala, es exactamente lo mismo de aquel fariseo. Yo llevo 25 años de cristiano, llevo 20 de servidor, llevo 18 de ser anciano, entonces me tienes que contestar lo que te estoy pidiendo. Digo, por eso es que Dios muchas veces no contesta nuestras oraciones, porque no entendemos que por encima de todas las razones que podemos dar, existe una sola que es suficiente, se llama gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la gracia de Dios? Que ya somos salvos. Mereciéramos el infierno y de pronto el séptimo pailón, que es el más caliente de todos. Mereciéramos estar allí eternamente, pero ya de allí nos libró y nada ni nadie nos hará volver a ese lugar. Y además de eso, día a día el Señor va agregando a nuestras vidas, va llegando tras bendición tras bendición. ¿Sabe qué? Pura gracia. Entonces este principio cuarto de la gracia de Dios es algo que tiene que eclipsar todo lo demás, pero no por ello dejar de hacer lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Primero, cuando vengamos a la presencia de Dios, reverenciémoslo. Es que no estamos hablando con nuestra cacha, no estamos hablando con nuestro partner, estamos hablando con el Dios de los cielos y de la tierra. Segundo, asumamos la posición que nos corresponde, seamos humildes delante de Dios. Dejemos a un lado nuestros títulos, reconocimientos, hechos, obras, y vengamos a decirle simplemente soy un pecador que te necesita. Y lo tercero, sé que tienes el poder para hacer cualquier cosa que te pidiera, pero también tú tienes un propósito y una voluntad que quiero que hagas por encima de mis anhelos y deseos. Esos tres principios. Y en ello todo el paquete completo es la gracia de Dios soberana que se manifiesta sobre nuestras vidas. Por eso este tiempo de los martes y los tiempos personales de oración son tan importantes, porque son estos momentos únicos de una relación con el Dios creador del universo, de la cual muchas veces no soy tan consciente.
Seguramente si el presidente Jimmy Carter me fuera a dar la mano y decirle, ¿y usted por qué me viene a saludar a mí? ¿Qué tal uno diciendo al Señor, Señor, pero sabes que no tengo sino 5 minutos, no tengo más tiempo para ti hoy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sería consecuente? No, no, nada consecuente. Señor, si yo he programado media hora, pero si tú quieres el tiempo que quieras, porque a veces el Señor le dice, quédate un rato más que te tengo que decir otras cositas adicionales. Y yo, no, pero es que era una hora, y yo ya cumplí, yo ya pagué, así que chao, y no te olvides responderme. Y eso cuando tenemos el tiempo para Él. Cuando no es que de pronto mandamos a otro diciendo, a usted que Dios le oye, a usted que Dios le escucha, mamá, usted que siempre le ora a Dios y Dios la escucha, pida por mí. ¿Cuál? Pida por mí. Venga usted a la presencia del Dios soberano con una actitud de humildad, sabiendo que Dios tiene poder para contestar cualquier cosa, pero también tiene razones para cumplir propósitos. Entonces hacemos una oración confiada, pero siempre sumisa, y por encima de todo agradecemos que su gracia, la gracia de Jesús, nos permite estar delante de Él. Muy bien, oremos al Señor. Y bueno, que nuestra oración cada día cobre ese valor, ese sentido, ese disfrute que debe ser. La oración no es un programa. La oración no es una actividad. La oración es una relación de comunicación, de comunión, de conversación con el Dios Todopoderoso y con una criatura muy pequeña que tiene el privilegio de permitirle a Dios entrar a su presencia. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias porque tú nos lo dices de formas que son fáciles de entender. Nos los podías reclamar de formas agresivas. Nos podías obligar a hacerlo, pero no lo haces. Porque ese eres tú. No eres un Dios que obligas a que el hombre te busque, lo seduce, lo cautivas, con tu amor lo atraes. Y eso es lo que has hecho con nosotros, Señor. Y cada día que tenemos la oportunidad de orar, de buscarte, de hacerlo a través de la oración, de la Biblia, tenemos el hermoso privilegio de estar en ese momento con el Creador de todas las cosas, el eterno Dios. Pero a veces, desafortunadamente, Señor, perdónanos, no lo apreciamos. A veces llegamos más a hablarte de nosotros y de todo lo que hemos hecho y necesitamos, que al final te decimos, bueno, y si tienes algo que decirme, mándamelo a decir el próximo sábado en la reunión, que la predicación me hable. No, Dios quería hablarte en ese mismo momento. Pero no teníamos tiempo, estábamos tan afanados, había otras cosas más importantes. No entendimos qué privilegio tan preciado de poder estar delante del Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, que sacó tiempo para nosotros. Señor, permítenos que nuestra oración, que cada vez que la hagamos, siempre sea una oración con una madurez, con un sentido de propiedad cada vez más profundo. Sabemos quiénes somos, quién eres tú. Sabemos de la gracia que nos enviste, Señor, la gracia que nos das, la que nos otorgas inmerecidamente, y podemos disfrutarlo. No tenemos que pagar por ello porque ya hubo alguien que pagó por todos nosotros, que fue Cristo Jesús. Por eso nuestra oración siempre, Señor, va a apelar a Cristo Jesús. No, nosotros terminamos nuestras oraciones no diciendo, Señor, te doy gracias por lo que soy, te doy gracias por lo que he hecho, te doy gracias por lo que tengo. Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque todo ha sido por Él, porque mi favor ha sido su gracia sobre mi vida. Gracias te damos en esta noche, te bendecimos. Bendice nuestra iglesia, bendice el país, bendice, Señor, nuestra familia, bendícenos a nosotros también. Permítenos honrarte como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy bien, los esperamos en cada espacio, los martes siempre para nuestros tiempos de oración y comunidad. Mañana, los miércoles, los estudiantes para capacitarse, los jueves, profesionales para enfocarse, los viernes para fundamentarnos y los sábados para celebrar. Siempre tenemos un propósito, un motivo de cada actividad. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche, descansen, un feliz fin de mes.
Feliz fin de mes y Gracias. comenzamos los últimos 3. Gracias. Igualmente para Osvaldo, ustedes. Hilda. Gracias. Dios les bendiga. Amable. Gracias.